A continuación daremos pase al panel número 21 titulado Cuestiones de Derecho Internacional en torno a los derechos de las personas con discapacidad en materia laboral. Agradecemos la participación de los doctores Álvaro Javier Delgado Portillo, Néstor Julián Sacipa, Francisco Javier Fernández Orrico y David Querol Sánchez. Le cedemos el uso de la palabra al doctor David Querol Sánchez, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Querol es abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, perdón, Barcelona. Se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona en España, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona UB, experto en Derecho de Extranjería e Inmigración en España, primer vicecónsul y diplomático honorario del Consulado de la Guinea Conakry en Barcelona como diplomático honorario de la Oficina Consular desde 1996, jefe de Asuntos Jurídicos del Consulado de Honduras y Filipinas en Barcelona, España, hasta la actualidad, experto en Derecho Práctico Consular y Diplomático hasta la actualidad, presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Colegio de Abogacía de Barcelona, expresidente de Jóvenes Abogados de Mataró y de Cataluña, JAC, y exmiembro de la Junta de Gobierno y diputado del Colegio de Abogados de Mataró. Bueno, Presidente de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Mataró y vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, formador profesor en la Abogacía Española en materia de extranjería y la mayoría del Colegio de Abogados de España. Actualmente es 83 colegios de abogados, con la transversalidad, derecho laboral y la extranjería en España. En relación a materia de impartir en derecho laboral, vicepresidente de la Comisión de Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Mataró, coordinador de los abogados y abogadas de oficio en materia laboral y extranjería, abogado de oficio en Derecho Laboral desde 2012, realización del curso HELP en Derechos Laborales como Derechos Humanos, del Consejo de Europa con normas internacionales y de la UE en el ámbito laboral. Adelante, doctor. muchísimas gracias. Agradecer a la Universidad Carlos III de Madrid, a la Academia Peruana de Derecho, al coordinador de este fantástico congreso, Jorge Luis Collante, amigo y gran doctor. Y bueno, sin más preámbulos, porque aquí apremia además es muy importante la temática que vamos a tratar, el panel sobre las cuestiones de derecho internacional en torno a los derechos de las personas con discapacidad en materia laboral. Quiero presentar en primer lugar a Álvaro Javier Delgado Portillo. Álvaro Javier es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Actualmente desempeña como docente del Departamento de Ciencias Jurídicas en la misma institución y es como investigador en el Instituto de Derechos Humanos de la misma UCA, siendo su labor académica de investigación enfocada en el análisis de los derechos humanos, con especial atención al contexto de El Salvador, del país de El Salvador. Él nos va a hablar sobre las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Ya le avisaré el tema del plazo de tiempo y agradecer la participación. Gracias. Muchas gracias, David, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Solo me confirman si pueden verla. ¿Sí se ve la presentación? Perfectamente, Álvaro. Bueno, muchas gracias. También reiterar el agradecimiento a la Academia Peruana de Derecho y al doctor Jorge Collantes por la invitación y un placer estar con ustedes en este panel hablando de estos temas, ¿verdad? Tan importantes como son los derechos humanos.
Para mi presentación voy a dividir en dos partes los momentos en los que voy a hablar. En un primer momento me quiero referir, justo como ya lo mencionó usted, a los aspectos del sistema interamericano de derechos humanos, un poco mencionar las líneas de la Corte Interamericana, también el tema de la Convención Interamericana para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y luego exponerles así de una manera muy breve cómo se encuentra actualmente la situación de derechos laborales de las personas con discapacidad en El Salvador. Sin más, pues doy inicio a la exposición. Creo que cuando hablamos del tema de personas con discapacidad, es de siempre tomar en cuenta que es un tema bastante reciente en cuanto a su garantía. Me refiero al tema de tratados y cómo se ha desarrollado. En el caso de la Convención Interamericana que acabo de mencionar, fue adoptada en el 99 y entró en vigor hasta en el 2001. Entonces, fue el primer tratado internacional que incorporó el modelo social de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos de un modelo médico que entiende la discapacidad como una afección de la persona o algo que tiene que ser, digamos, cambiado o sanado, a un modelo social que entiende que hay ciertas barreras dentro de la sociedad, tanto llámese barreras estructurales, barreras de tema de legislación, de sensibilización de las personas, de educación, y se incorpora este modelo ya dando un paso, ¿no? Ya como un tratado internacional. Esta convención, si bien no hace un catálogo de derechos extensivos de las personas con discapacidad, sí retoma el tema del principio de igualdad y no discriminación y las acciones que se comprometen a tomar los estados en pro de garantizar estos derechos, ¿no? Para las personas con discapacidad. Entonces, digamos, como tener esto presente en un primer momento, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU aparece ya en el 2006, un poco más adelante. Eh, Ahora bien, es de tomar en cuenta que también en el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.1, menciona las categorías de discriminación que están contempladas. Ahí menciona que no puede haber discriminación por motivos de raza, sexo, etcétera, ¿no? Pero originalmente el texto de la convención no contempla la discapacidad como una causal de discriminación. Esto más bien es gracias al desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana que se fue incorporando y con sentencias que son bastante recientes, como es el caso de Vera Rojas versus Chile, el caso Huachalachimbo versus Ecuador o Muelle Flores versus Perú, que son de 2019 en adelante. Es decir, también el desarrollo jurisprudencial viene siendo muy reciente. También acá entra ese tema, ¿no? Cuando hablamos del derecho al trabajo, estamos refiriéndonos a un derecho económico que forma parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también han tenido su desarrollo en el sistema interamericano. La Corte, en casos como Lagos del Campo versus Perú, Cusculpi-Varal, también en Poblete Vilches, señala eso, ¿no? Que estos derechos ya son justiciables ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y es a partir de ahí que ya debe haber una protección reforzada, ¿no? De parte de los estados. Ya no es una labor solamente del Estado, sino que también de los órganos de protección del sistema interamericano. Por ahí vamos con ese segundo punto. Como mencionaba, el caso Muelle Flores versus Perú, creo que es un caso emblemático porque es el primer caso donde se aborda directamente el derecho a la seguridad social como un derecho autónomo a partir del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso, no voy a ahondar mucho sobre los hechos del caso, pero sí versa sobre el señor Muelle Flores, quien es una persona que adquiere una discapacidad auditiva y producto de esto y de una serie de fallos judiciales que no son acatados, etcétera, el pago de su pensión del tema de la seguridad social no recibe él este pago. En esta sentencia del caso Muelle Flores, la Corte desarrolla por primera vez cuáles son las obligaciones de los estados respecto del derecho a la seguridad social y específicamente el derecho a la pensión. Traigo acá en esta diapositiva cuáles son algunos de los puntos que aborda la Corte. Por ejemplo, vemos acá el tema de garantizar la accesibilidad para obtener la pensión. Es decir, entendía la accesibilidad no solo como el hecho de la persona de tener una facilidad para obtenerla, sino que, por ejemplo, sabemos que una persona que tiene una discapacidad física va a requerir un esfuerzo mayor para poder, digamos, desplazarse una distancia grande que una persona que no tiene una discapacidad física. Entonces, por ahí va un poco la línea jurisprudencial. También el tema de modificar el derecho interno, adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar la normativa nacional también conforme, porque el señor Muelle Flores en este caso es una persona que aparte de ser una persona con discapacidad, es una persona adulta mayor. Entonces ahí entendemos, ¿no? Ese tema de los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que pues, el tema de interseccionalidad también pues influye en estos factores a que pueda ser más propenso a que se dé una vulneración. Ahora bien, la Corte se centra en el derecho a la pensión, derivado del derecho a la seguridad social.
pero no ahonda, digamos, hasta el momento en sus líneas jurisprudenciales sobre específicamente el derecho al trabajo. Como mencionaba, ¿no? Este es un tema que es reciente, ¿no? Relativamente reciente. Entonces, si bien la Corte no ha hecho un desarrollo tan extenso del tema del derecho al trabajo, sabemos que el derecho a la seguridad social y el derecho a la pensión, por la misma interdependencia de los derechos humanos, derivan de alguna manera también del derecho al trabajo. Entonces, creo que ya se sienta un precedente, ya hay una línea para que a futuro, si llegan casos a la Corte de este estilo, con esta temática, sí se pueda desarrollar el tema del derecho al trabajo más ampliamente. Entonces, digamos que de la parte del sistema interamericano podemos sacar preliminarmente dos conclusiones. Primero, que el desarrollo jurisprudencial todavía es reciente, es decir, hay lugar todavía que se pueda desarrollar aún más en futuras sentencias, la manera en que se aborda el derecho a la seguridad social, el derecho a la pensión. Y como segundo punto, justamente lo que mencionaba previamente, ya está abierta esa línea a que se aborde de manera plena el derecho al trabajo, con una perspectiva o un enfoque sobre las personas con discapacidad e incluyendo, ¿verdad? Ya ahora de manera más plena el tema del enfoque social de la discapacidad. De parte del sistema interamericano, que esas son las ideas que podemos tener de manera previa. Dicho eso, y pasando ya al siguiente tema, quiero referirme al caso salvadoreño. Como mencionaba, ¿no? El tema de las personas con discapacidad, insisto, es un tema reciente. En El Salvador es hasta el año 2021 que aparece la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad. Una ley que viene hasta ese año a incorporar en El Salvador a nivel legislativo el enfoque social de la discapacidad. Eh, Entra en vigencia en el 1 de enero de 2021. Esta ley sí hace un catálogo de derechos, se hace una referencia específica en un capítulo al derecho al trabajo, pero esta ley tiene un problema bastante grande. Eh, la ley entra en vigencia el 1 de enero del 2021. Todos los capítulos de la ley, a excepción de uno, el capítulo 18 de la ley. Este capítulo contemplaba la creación de un tribunal sancionador que se iba a encargar de, a partir de las infracciones que contempla la misma ley, la manera en que se iba a sancionar. Ese tribunal, la forma en que estaba redactada, incorpora personas del órgano judicial, personas del Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad en El Salvador, la sociedad civil, es decir, organizaciones de personas con discapacidad, para el conocimiento de estos casos y la futura sanción. Las sanciones que contempla esta parte, este capítulo de la ley son en dinero, no son monetarias. Eh, en resumidas cuentas, lo que se fuera obteniendo a partir de esas sanciones iba a servir para poder llenar un fondo para becas para personas con discapacidad, para impulsar el tema del derecho a la educación en personas con discapacidad, mejorar la infraestructura, etcétera. Hasta la fecha que estamos en esta ponencia, septiembre de 2024, el Tribunal Sancionador no está vigente. Han habido diferentes prórrogas por parte de la Asamblea Legislativa salvadoreña para que no entre en vigencia este capítulo, argumentando diferentes razones, ¿verdad? Por tema de que se necesita hacer un estudio más profundo de la ley, diferentes razones. No obstante, en El Salvador siguen habiendo diferentes, a pesar de que la ley es bastante moderna, es decir, incorpora muchos elementos, el tema de educación inclusiva, tema del modelo social de la discapacidad, se queda únicamente en el aspecto sustantivo, es decir, tenemos esto en papel, pero pareciera ser una letra muerta de alguna manera. ¿Por qué? Porque a nivel estructural, a nivel social, todavía hay bastante desconocimiento en el tema de educación hace incluso en el tema de conceptualización, de cómo llamar a las personas. Hay personas que todavía se refieren, y me hablo incluso entre las instituciones públicas, discapacitados, minusválidos, ¿verdad? Conceptos que ya se han superado y que ahora se entiende que es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que es necesario todavía en el caso salvadoreño un desarrollo más amplio a nivel sustantivo, tanto como de políticas públicas, porque estas más bien están enfocadas en el tema de la colocación en los empleos. Pero ya de la persona con discapacidad colocada en un puesto de trabajo, no se le dan las herramientas, no se le da la capacitación suficiente para que pueda desarrollarse plenamente. Testimonios que en la experiencia he logrado recabar, por ejemplo, de personas que sí, que las empresas preferían pagar la multa que impone la ley por no tener una cuota de contratación de personas con discapacidad que contratar a las personas. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Creo que todavía el tema de sensibilización, de educación sobre tema de derechos de personas con discapacidad necesita eh, un avance todavía más amplio, no solo sustantivo. Creo que en cuanto a lo sustantivo ya estamos bien, ya tenemos la ley, pero necesita esa ley, esos dientes, ¿no? Para atacar, para poder ser efectiva.
Y lo otro es el Álvaro, tema. un De minutito. acuerdo, y finalizo pues con eso, decir que necesitamos un desarrollo más amplio de políticas públicas, tanto en el sector, digamos, de educación, trabajo y salud, de manera así general. Con esto pues creo que ya finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por el tema tan escueto pero tan clarificador de tu exposición. Sin más preámbulos, también paso a presentar a Néstor Julián Sacipa Lozano. Él es abogado meritorio de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Derecho Laboral y máster en Derecho de la Universidad de los Andes, y es profesor de Derecho Laboral y de Gerencia del Talento Humano de la Universidad de los Andes, líder de Escola Academia en Escola Abogados. Él nos va a tratar sobre la forma de cómo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han usado como herramienta principal la Convención de Derechos de las Personas en condición de discapacidad en el mundo del trabajo como derecho fundamental para la protección y estabilidad laboral reforzada. Existen casos muy importantes sobre derechos humanos y de la Convención que nos va a explicar sin más preámbulo. Te cedo la palabra. Muchas gracias por tu intervención, Néstor. David, muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, estoy muy contento de compartir este panel con Álvaro, con Francisco, con Javier y contigo como moderador. Para nosotros, pues desde acá, desde Colombia, los saludamos y vemos este tipo de espacios como un espacio de celebración, un espacio de celebración en el que toda Latinoamérica y desde España podemos enriquecer el conocimiento. Y bueno, pues mil y mil gracias de parte de la Universidad de los Andes por esta invitación, acá de parte de Colombia. Entonces... Bueno, habiendo dicho eso, voy a empezar mi intervención y por supuesto agradecerle a la Academia Peruana de Derecho y a la Universidad Carlos III de Madrid por abrir este espacio y por supuesto un saludo muy cordial a Jorge, quien ha hecho una excelente labor de coordinación para pues, traer a tantos países en este evento. Les voy a compartir acá mi pantalla. Y básicamente en esta exposición, denme un segundito, si ya la estoy compartiendo. Ahí, ¿me confirmas, David, si ya la estoy compartiendo? Perfectamente se visualiza, Néstor. Perfecto, David, muchas gracias. En esta exposición voy a hablar de lo relativo a cómo las cortes, tanto la Corte Constitucional en Colombia como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han utilizado la Convención de las personas con discapacidad en materia laboral, puntualmente frente a la protección, y para eso pues quiero darles como un contexto general de la realidad de la discapacidad en Colombia. Hoy en Colombia, de los 51 millones de personas que tenemos acá en el país, tenemos que 3.134.037 personas manifestaron tener algún tipo de discapacidad. Esto equivale a un 7.1% de la población total y es muy relevante tener en cuenta que hay un porcentaje mayor en mujeres en situación de discapacidad que hombres. Y estos datos tienen una incidencia importante porque vemos que según estadísticas de la UNFPA, para el 2021, tan solo el 31.30% de estas personas tenían un trabajo formal en Colombia, de hombres, y mujeres tan solo un 18.70%. Esto nos da una conclusión desde la estadística, y es que en Colombia hay un poco porcentaje, es muy bajo el porcentaje de personas que están vinculadas formalmente al empleo en Colombia, de las personas que tienen discapacidad, y curiosamente hay mayores mujeres que tienen una discapacidad, pero hay mayor vinculación de hombres. Entonces, hay una interesante distorsión en el mercado frente a la inclusión. Y eso creemos a lo largo de los años y de la práctica judicial y litigiosa que tiene un hito importante, y es un miedo generalizado en el empresariado en Colombia de la vinculación de las personas en condición de discapacidad. Sin embargo, las altas cortes han tratado de hacer unas aclaraciones utilizando, por supuesto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para entender cuándo hay una estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que sí tienen una condición de salud importante frente a aquellas que no lo tienen. Y básicamente, pues vamos a ver cuál es esa influencia de la convención en la jurisprudencia en Colombia. Partiendo de algo, y es que en Colombia existe un principio constitucional que está en el artículo 53 de nuestra Constitución, que establece que todos tenemos un derecho a la estabilidad laboral.
Sin embargo, hay un derecho a la estabilidad laboral reforzada para aquellas personas que tienen una condición de salud. Ya veremos cuáles son las categorías que han utilizado una y otra corte en esta materia. Entonces, tenemos que ver que primero hay un criterio muy reiterado en la Corte Constitucional que hablaba que la estabilidad laboral reforzada era un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. Sin embargo, la Corte Constitucional ha venido reiterando que no solo protege a aquellas personas que tengan una pérdida de capacidad laboral calificada, porque en Colombia ha habido durante muchos años, hasta el 2023, una enorme discusión de quién es una persona considerada bajo el fuero de la estabilidad laboral reforzada. Porque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hasta el 2023 señaló que el criterio era un criterio básicamente objetivo y numérico, en cuanto a que si una persona tenía un porcentaje igual o superior al 15% de pérdida de capacidad laboral, tenía en ese caso la protección, de resto no. Sin embargo, ha habido lo que acá en Colombia se conoce como un choque de trenes entre ambas cortes, porque la Corte Constitucional, sin lugar a dudas, como garante de la Constitución, amplificó la protección para decir que proceden los trabajadores con una situación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Y bajo ese sentido, cuando se demuestre que hay una situación de salud que impida el desempeño de sus labores, se requiere la autorización del inspector del trabajo. Y acá les cuento un poquito de historia en Colombia, cómo ha pasado todo esto, porque en Colombia pues hubo un hito constitucional que fue el hito de la Constitución de 1991 y luego, unos años después, se expidió la Ley 361 de 1997, que es una ley que ha sido inspirada en la protección para que las personas que tengan una condición de discapacidad no sean discriminadas en su ingreso y en su salida, porque básicamente lo que se pretendió con esa ley es proteger a la persona en condición de discapacidad del despido y que también haya facilidades de ingreso. Entonces, la Corte Constitucional, con base en esa ley, ha venido desarrollando toda una línea jurisprudencial donde dice que hay una prohibición cuando el despido es discriminatorio, porque se basa en una presunción. ¿Y la presunción cuál es? Si se demuestra que la condición de salud dificulta sustancialmente el desempeño de las labores de la persona, hay una presunción de que el empleador termina el contrato de trabajo. ¿Por qué? Por la condición de salud. Y se corre la carga de la prueba para que sea el empleador quien demuestre que no terminó el contrato de trabajo por la condición de salud, sino por una causal objetiva o por una causal regulada en la ley, por ejemplo, como un proceso disciplinario por una gravedad del despido. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, como les comentaba antes, manifestaba que se tenía que hacer una verificación de ¿qué? El porcentaje. Pero la Corte Suprema de Justicia, en unas sentencias muy importantes que ahorita voy a hacer un breve resumen de ellas, el año pasado amplió el criterio y dijo, ya no vamos a hacer un criterio numérico, sino lo vamos a ampliar, porque tenemos que verificar si la deficiencia en la condición de salud afecta en el mediano o largo plazo. Y sobre todo dijo algo muy importante y algo que genera, digamos, mucha más claridad, es que el juez tiene que verificar el contexto de la patología de la persona para determinar si es temporal o si es momentánea o si es a largo plazo. Entonces, ¿cómo se ha venido reinterpretando esa protección en el margen sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Básicamente, lo que ambas cortes, que a pesar de que todavía tienen algún tipo de divergencias, vemos que han utilizado de una forma muy positiva esta convención para la protección de las personas en condición de discapacidad. Y sobre todo lo que pretende es utilizar el instrumento internacional que fue aprobado en Colombia mediante la ley 1346 del 2009, y lo que la Corte ha venido diciendo, tanto la Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, es que este instrumento se tiene que utilizar de una forma que proteja a esta población cuando efectivamente se da. Entonces, por ejemplo, hay una sentencia muy importante que es la sentencia de CU 269 del 2023, donde la Corte Constitucional utilizó la convención para decir lo siguiente: cuando, y reiteró que cuando hay una patología de salud que impida sustancialmente ejecutar las funciones de una persona,
se tiene la protección y esa protección garantiza que una persona pues no pueda ser desvinculada bajo los criterios de la definición de lo que la convención ha entendido como una persona en condición de discapacidad. Y esa sentencia sobre todo trae algo muy importante y es que asegura que limita la protección a quienes padecen de deficiencias a mediano o largo plazo según el artículo primero de la convención. Entonces ya da como un marco mucho más internacional acerca de que la convención tiene un poder muy vinculante en todos los casos y que todos los jueces de la República tienen que utilizar tanto en sede de tutela como en temas judiciales. En este caso, básicamente la persona tenía un síndrome de túnel carpiano de origen laboral y fue diagnosticada luego con una tendinitis. Se terminó el contrato de trabajo y se le pagó la indemnización correspondiente y la corte concluyó pues que la persona sí tenía, digamos, un tipo de protección, pero que esa protección no se veía desmejorada cuando se aplicaba una causal objetiva de terminación del contrato. Y acá también entra a lo referente a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia muy importante, una sentencia que ha sido muy sonada en Colombia y que hoy tiene plena aplicabilidad, que es la sentencia SL 1152 del 2023 de la sala laboral de la Corte. En esta sentencia era una persona que tenía un cáncer de seno multicéntrico bilateral y la persona pues tenía unas complicaciones a lo largo que tenía un tema de un impacto emocional. La Corte ya dijo, ya no vamos a aplicar el criterio numérico del 15% porque es un criterio muy restringido. ¿Qué vamos a utilizar? Aplicar la convención y la vamos a aplicar con toda. ¿Cómo voy a aplicarla? Desde el preámbulo, desde el artículo primero y sobre todo dijo lo que les estaba comentando ahorita, algo muy importante es que tanto los empleadores como los jueces tienen que aplicar la convención para efectos de determinar cuál es el contexto, es decir, analizar si hay unas barreras de mediano, largo plazo que impidan participar en igualdad de condiciones. Entonces se tiene que verificar por parte de los empleadores si hay un impedimento en igualdad de condiciones entre uno y otro. Pero la Corte en estos casos, así como en esta otra sentencia, lo que la Corte dijo fue, es importante que las personas en condición de discapacidad sí pueden también hacer acuerdos transaccionales o conciliatorios para dar por terminado el contrato de trabajo, bajo el argumento que la convención, si bien prohíbe cualquier tema discriminatorio, pues la persona mientras tenga una capacidad plena para celebrar acuerdos, puede declarar la terminación del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es algo que es muy importante? Es que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia se han acercado y nuestra conclusión es que se han acercado precisamente a través de esta convención, porque si bien tenían interpretaciones jurídicas distintas, lo que generó es que hoy por hoy se tenga que utilizar esa convención sin ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia sustancial hoy en Colombia? Es que la Corte Constitucional no manifiesta que la afectación tiene que ser en el mediano y largo plazo. En cambio, la Corte Suprema de Justicia dice tiene que ser en el mediano y largo plazo y sobre todo lo que dice la Corte es no puede tener esa afectación momentos cortos, no puede tener momentos cortos. Esto ha traído mucha más claridad por algo y es puntualmente que, uno, los empleadores tienen mayor claridad frente a qué, frente a la forma como se establece la protección. Y la protección lo que dice es, y es una invitación al final de cuentas que la Corte hace para que, si bien todavía hay algo de discusión entre las cortes, pues que los empleadores tengan mayor, sobre todo, seguridad jurídica en la aplicación de la convención para atracción de talento de personas en condición de discapacidad, porque básicamente lo que las cortes también han concluido es que como no se puede generar barras de ingreso al empleo de las personas con condición de discapacidad bajo la luz de la convención, pues lo que se invita es que haya un entorno laboral muchísimo más inclusivo, donde se analice unas condiciones de salud de forma mucho más objetiva, de forma mucho más amplia, de forma no discriminatoria, y pues que al final de cuentas una persona, por ejemplo, cuando tenga su pensión de invalidez en Colombia, no se le restrinja la capacidad de que ingrese a trabajar, porque la Corte Constitucional en varias sentencias, como la C072 del 2003, dijo que no es inviable que una persona tenga la pensión de invalidez y a la vez tenga pues su contrato de trabajo, porque si no generaría eso una barrera de ingreso. La conclusión de todo esto es que tanto las sentencias SU061 y 269 del 2023 ampliaron el espectro, así como la Corte Suprema de Justicia cambió una lógica que tenía, que muchas veces era muy restringida y muy rigurosa, a un amplio espectro de la protección. Y esa protección lo que está generando
y lo veremos en las estadísticas, esperamos y confiamos que esas estadísticas iniciales que yo les mostraba, pues en Colombia se amplíen y haya mayor inclusión de personas en condición de discapacidad, porque en Colombia pues hay unos ejemplos muy interesantes, como en todo el mundo y en Latinoamérica, que la inclusión vale la pena y la inclusión es una buena solución de atracción de personal desde los derechos humanos. Con la explicación que ahorita Álvaro estaba diciendo, súper interesante de los casos que ha venido haciendo la Corte Interamericana. Creo que también en Colombia podemos, y creo yo, y esto es una crítica por supuesto constructiva a algunos pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes, es que también se traigan, por ejemplo, ejemplos y modelos bien interesantes como el que Álvaro nos estaba planteando y que tiene aplicación en El Salvador. Entonces, habiendo dicho todo esto, pues cierro con esas conclusiones y bueno, pues agradecerles mucho el espacio y quedo pendiente pues para el cierre entonces, David. Mil gracias. Muchísimas gracias, Néstor, por la concreción, por ajustaros al tiempo. Y para continuar, voy a presentar al doctor catedrático Francisco Javier Fernández Orrico. Él es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, especialista en materia sobre seguridad social, discapacidad, nuevas tecnologías y ha realizado numerosas publicaciones científicas, más de 300 y sobre tema y docente. Aparte, asimismo, es funcionario, es funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y gestor administrativo, aunque esté en situación de no ejerciente. Él nos va a hablar sobre las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de discapacidad, partiendo también sobre la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y de las directivas de la Unión Europea. Sin más preámbulo, señor Javier, le cedo la palabra agradeciendo profundamente su participación en este congreso. Francisco, ¿puede conectar la voz? Le estamos Ahora viendo sí, ahora disculpa. mismo. Perfecto. Disculpar los problemas técnicos que he tenido con el tema del vídeo. Bueno, he hecho una especie de apaño y más o menos se puede ver. Yo os agradezco muchísimo, David, y también la Academia Peruana de Derecho y desde luego estoy encantada de poder participar pues en esta estupenda sesión, ¿no? Súper impresionante, ¿no? Durante un montón de días que se han debatido temas importantísimos, ¿no? También quiero dar la enhorabuena a mis predecesores en la palabra, Néstor y Álvaro, que han explicado pues, de una manera realmente interesante cómo funciona la cuestión de la discapacidad en sus respectivos países, ¿no? Yo, más que ir tocando cada una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, había pensado un poco en comentar pues, el tema de la discapacidad de una manera un poco más profunda, sin entrar tanto en la normativa, ¿no? Es decir, yo pienso que el tema de la discapacidad, sobre todo la discapacidad en el ámbito laboral, sobre todo el título que tenía o que tiene, es de las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito internacional, pues en lo que respecta a mi pequeño sector, pues se trata de hablar un poco sobre el ámbito laboral. Entonces, dentro del ámbito laboral, lo más importante es el derecho a la igualdad, algo que se dice muchísimo y que realmente quizás es demasiado. Se dice tanto que al final ya no se sabe muy bien lo que es la igualdad, ¿no? Se dice lo que es la no discriminación, que es el aspecto negativo de la igualdad. Es una materia tan transversal que hoy en día hablas de la igualdad y digas lo que digas, está bien, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la igualdad, tenemos que pensar que, que estamos hablando de trabajadores, ¿no? Yo ahora me voy a referir a los trabajadores. Los trabajadores, si aplicamos el concepto de discapacidad, es decir, el concepto de discapacidad tiene como dos elementos que me parecen fundamentales, que los ha comentado perfectamente Néstor cuando hablaba de la Corte. Es decir, hay dos elementos fundamentales. Uno es una deficiencia física, ¿sí? Una deficiencia física. Y lo otro es una barrera objetiva que te impide realizar ese trabajo. Hablamos de trabajo, pero puede ser deporte, puede ser ocio, lo que sea, ¿no? Es decir, esos dos elementos tienen que ir juntos.
De manera que si falta la barrera o falta esa deficiencia, ya no estamos hablando de discapacidad, porque así lo dice la Convención. Y prácticamente todos los países han utilizado conceptos cercanos al concepto de la Convención de las personas con discapacidad. Entonces, claro, ¿cómo afrontamos esa discriminación? ¿Cómo afrontamos ese problema de la discriminación? Porque, claro, hay que tener en cuenta que existe una discriminación directa, ¿eh? Que es la situación que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra, pero de una manera así frontal, ¿no? Directa. Y luego indirecta, cuando una disposición, un reglamento, una cláusula, en fin, aparentemente neutros, pueden ocasionar una desventaja particular a una persona. Es decir, de una manera, pues eso, dando vueltas. Pero luego hay una sentencia muy interesante, hay varias sentencias, pero hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que de alguna manera ha creado lo que se llama discriminación por asociación, que eso seguro es un tipo de discriminación parecida a la indirecta, pero que no afecta a la persona que realmente realiza un trabajo en la empresa, sino que puede afectar a un familiar, ¿no? Existe cuando una persona o cuando un grupo en la que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo de discapacidad. La cuestión, pues, es muy concreta, ¿no? Se trata de una trabajadora que tiene una hija con discapacidad y que pide una reducción de jornada a su empresario. El empresario se lo deniega. Entonces, claro, ella no puede atender a su hija y tiene que irse de la empresa. De esa manera, tenemos una situación en la que la propia trabajadora no es persona con discapacidad, pero sin embargo, por esta asociación que le impide poder ayudar a su hija, pues realmente se produce pues esto. Hay otra cuestión que me parece interesante comentar que tiene que ver con la discapacidad y es esa, porque ahora mismo lo que nosotros hablamos siempre es el tema de la inclusión, ¿verdad? La inclusión. Entonces, la terminología pues a veces es un poco, porque puede haber exclusión, es decir, cuando una persona está excluida, cuando no se le integra en el grupo, pero puede haber segregación, es decir, que un grupo de personas con discapacidad se juntan y, bueno, montan un chiringuito o lo que sea, aparte, ¿no? Ya no es unas solas personas aisladas, sino que eso es segregación. Damos un peldaño más y hablamos de integración. Eso ya se va acercando a la inclusión. ¿La integración qué es? La integración supone que un grupo de personas con discapacidad se integra dentro de otro mayor que no tiene discapacidad, pero forman como un grupito entre ellos, ¿no? Tampoco eso es la inserción, tampoco eso es la inclusión y por tanto, pues eso tampoco es lo que nosotros buscamos, que es la igualdad, ¿no? Hablando de la igualdad. ¿La inclusión qué es? Pues la inclusión simplemente es que lo que es el trabajo de personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Es decir, en España existen lo que llamamos centros especiales de empleo, que supone que las personas con discapacidad, solamente personas con discapacidad o la mayoría trabajan en centros que tienen las especialidades para que puedan trabajar las personas con discapacidad, para eliminar barreras, y entonces pues lo tienen de una manera más sencilla, ¿no? Pero eso no es lo que es la inclusión, ¿no? Es decir, entonces la inclusión es poder trabajar en una empresa ordinaria. Hay una cuestión que me interesa muchísimo dejar aquí y que sale en la convención y sale en la directiva europea, la 2078, que adapta el concepto genérico de ajustes razonables. Y esta es la cuestión, los ajustes razonables. Creo que esto es un tema que me parece fundamental. ¿Cómo vamos a poder hacer que las personas con discapacidad puedan acceder en igual condición que un trabajador ordinario a un trabajo y pueda permanecer en el mismo? Pues mediante la aplicación de los ajustes razonables. Eso significa
dentro del ámbito laboral que los empresarios deben tomar las medidas adecuadas en función de las necesidades de cada situación concreta para permitir a las personas que tienen discapacidad acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, salvo que supongan una carga excesiva para el empresario. Efectivamente, si a la empresa le va demasiado una carga muy grande y no tiene ayudas del Estado, pues puede quedar exceptuado, ¿no?, de ese ajuste razonable. Pero es una cuestión que me parece fundamental, los ajustes razonables, ¿no? De hecho, en España se toma el guante a esa norma de la directiva, que es el artículo 5, muy importante en Europa. El artículo 5 que habla sobre el ajuste razonable es fundamental. En España hay una ley del año 2013, que es la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad, cuyo artículo 40, aunque no habla de ajustes razonables, pero sí obliga a los empresarios a adoptar medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa en función de las necesidades de cada situación concreta. O sea, se trata de que el trabajador se le facilite un poco, que se le adapte ese puesto de trabajo para que pueda trabajar en igualdad de condiciones. Y eso es ni más ni menos lo que son los ajustes razonables. Creo que esta es la cuestión que yo quería sobre todo dejar patente. Hay una sentencia, porque claro, en España distinguimos muy claramente lo que es seguridad social de lo que es discapacidad. Hay una prestación que se llama incapacidad permanente, que es parecida a lo que es una discapacidad, pero claro, la incapacidad permanente va destinada solamente a trabajadores, a una reducción de la capacidad de trabajo. La discapacidad hemos visto que tiene otro concepto. No es reducción de capacidad de trabajo, que la puede tener, pero que no tiene por qué tenerla. Entonces ha habido una sentencia en la que precisamente un trabajador se le declara una incapacidad permanente, resumiendo muchísimo, se le declara una incapacidad permanente y en España hay un artículo que permitía despedir a un trabajador con incapacidad permanente por un despido objetivo, de manera legal. Pero claro, resulta que al equipararse la incapacidad permanente con la discapacidad, tenemos otra norma que ha equiparado la incapacidad permanente con la discapacidad. Claro, si tú, según la norma, puedes despedir cuando una persona tiene una incapacidad permanente, por tanto no puede trabajar o tiene reducida su capacidad de trabajo, si lo equiparas a la discapacidad, no puedes despedirlo, porque tienes que aplicarle ajustes razonables. Entonces, ese es un tema que hay que cambiar la legislación en España, ¿no? Eso es un tema un poco más largo, pero me parece interesante comentarlo. Muy bien, y con esto pues yo finalizaría la intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y la verdad que ha sido muy clarificadora y has puesto encima de la mesa conceptos que creo que entre los tres ponentes, en sus distintas situaciones de países, se han puesto mucho de relieve. Uno sobre el tema del Salvador, el trato discriminatorio, Néstor en relación a la Corte y cómo se plantea esa protección constitucional de derecho, y la base que entiendo que para este tipo de personas en el ámbito laboral, como bien ha señalado Javier, en los conceptos de igualdad en relación a los trabajadores en este ámbito y el tema de la inclusión. Yo os quería preguntar, ya que estamos aquí, bueno, no sé si tenéis algún planteamiento en relación a las ponencias que se ha realizado para tener algún tipo de réplica. En todo caso, yo creo que habéis expuesto muy bien claramente los distintos puntos de El Salvador, en relación a la protección en Colombia y toda la situación que ha explicado, y lo que Javier ha hablado también en relación a lo que no solamente tenemos desde el punto de vista de aquí europeo en relación a estos conceptos, que ha hablado muy bien también de esta ley que tenemos de discapacidad. Pero yo lanzo una pregunta, si os parece, y a partir de aquí a ver cómo lo veis. Va básicamente en este concepto que ha hablado Javier de la igualdad y de estas herramientas que se tienen, pues por ejemplo, como Néstor ha hablado muy bien allí, o incluso Álvaro,
en el tema del Salvador y estas leyes que se plantean. ¿Qué creéis que hacia dónde van esta situación? Desde el punto de vista más, por ejemplo, Álvaro, de que has hablado de la discriminación, o va más hacia ese punto en esta lucha de derechos hacia la igualdad, como bien ha hablado Javier, e incluso la inclusión. Nosotros en España tenemos el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, o sea que lo han intentado poner, por ejemplo, aquí en España como una situación de Estado enfocado a esa protección. No sé cómo lo veis. Lanzo esta pregunta, no sé quién quiere empezar. Por ejemplo, Álvaro. Bueno, de acuerdo. Bueno, en el caso salvadoreño creo que es complicado contestar. En El Salvador teníamos también una Secretaría de Inclusión Social que fue desaparecida. Ya no forma parte más. Entonces, si bien a nivel de ministerios, llámese Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, existen los esfuerzos para mejorar, digamos, tema de infraestructura, tema de sensibilización, tema de educación, creo que sí el camino todavía es largo. Creo que falta mucho, incluso a nivel de funcionarios públicos, incluso o de la sociedad en general, eso, sensibilizar sobre entender la situación o cómo se desarrolla, cómo abordarlo. Hay todavía un estigma muy grande sobre incluso cómo hablarle a estas personas, cómo referirse a estas personas. Necesitan mi ayuda todo el tiempo, o no las ayudo. Hay muchas personas que no saben cómo manejar esto, y me incluyo, que hace unos años yo me incluyo en ese grupo de personas, probablemente no lo manejaba de la misma manera. Entonces sí, respondería que todavía hay un camino largo, que yo creo que sí, sí han habido avances importantes, pero todavía es muy corto el camino que se ha recorrido. Néstor. Sí, David, gracias. Sí, coincido acá con Álvaro. En Colombia tenemos todavía un largo camino por recorrer, más allá desde lo jurídico, desde el día a día, cómo concientizar la importancia de la inclusión en las compañías, ¿no? Y desde el proceso de selección, desde la ejecución del contrato, desde cuándo se puede terminar el contrato bajo ciertas causales. Es decir, creo que falta mucho más capacitación y por eso creemos que todos estos tipos de espacios y en general, pues que se puedan divulgar más para entender que la inclusión es algo profundamente enriquecedor y que en realidad, por ejemplo, en Colombia, nosotros vemos como un buen referente España, precisamente. Nosotros hace unos años hicimos un evento acá en la oficina donde yo trabajo, donde incluimos, digamos que llamamos una persona en Barcelona y nos mostraba unos ejemplos muy fascinantes de cómo desde organizaciones no gubernamentales y gubernamentales hacen cierto tipo de inclusión en las compañías desde el acompañamiento. Es decir, creemos que en Colombia falta mucho más política pública de inclusión, es decir, más allá de los criterios que se ha hablado desde las Cortes, que han sido muy valiosos, es que en el día a día se hagan proyectos de inclusión y que se vean como buenos ejemplos referentes internacionales como en España y en otros países en Latinoamérica. En Colombia también han habido buenos referentes, pero la verdad es que son referentes aislados. En Colombia sí, sí, sí. De hecho, el Ministerio del Trabajo tiene muy pocas estadísticas de cuánta inclusión hay en las compañías y eso, pues, digamos, dificulta mucho más investigaciones robustas acá en Colombia. Y la idea, pues, por supuesto, a todos a los estudiantes y demás los incentivamos a hacer más investigaciones de esto, desde lo que Javier decía de los ajustes razonables, de las barreras y, por supuesto, los abogados. En esto tenemos que tener también una visión interdisciplinar, como Álvaro estaba diciendo, ¿no? Yo también creo que, digamos, hace unos años no tenía mucha conciencia de estos temas, pero ahorita escuchar a médicos, escuchar a psicólogos, escuchar a temas de infraestructura, de cómo las oficinas pueden tener infraestructuras de inclusión, pues es muy enriquecedor. Entonces creo que podemos y debemos seguir trabajando mucho en esto para que esas estadísticas que yo les mostré a comienzos de la presentación, ojalá en unos años y nos volvemos a ver, pues mejoren y haya mayor inclusión. Muy bien. Javier, ¿tú tendrías alguna intervención? Porque a veces Hombre, nosotros también nos fijamos un poco en países latinoamericanos, aparte no, de... pero en España, yo creo que eso es una cuestión general en todo el mundo, ¿no? Pero cada uno tiene sus peculiaridades y en España, hombre, los datos cantan, ¿no? Nosotros en la tasa de empleo que tenemos de personas con discapacidad en edad activa, pues estaba leyendo que tenemos casi 2 millones. Pero ¿cuántos hay en activo? Medio millón, un poquito más, 518.000. Claro, eso da una idea de que faltaría un mayor empujón, ¿no? La tasa de empleo, pues hombre, es de un 26,9.
en personas con discapacidad y en la población es casi un 67%. Si vemos, si vemos en el desempleo pasa igual. En el desempleo pues hay, pues eso, hay muchísimo desempleo en las personas con discapacidad. Pues fijaos, si yo tengo aquí los datos, los estoy viendo, hay personas con discapacidad en desempleo, 150.000, y ocupados, desempleados de la población, o sea, perdón, es que lo tengo aquí esto un poco, que como organizo aquí una historia, pero bueno, la tasa de desempleo en la población sin discapacidad sabemos que es un 14, un 13 o un 14 en España. En cambio, en personas con discapacidad pues viene a ser un 22,5. Yo realmente creo que se puede hacer mucho, la verdad que se está haciendo ahora mismo y estoy por mi parte pues hacemos proyectos de investigación, llevamos 3 en mi universidad, hoy he presentado un cuarto, además con asociaciones con discapacidad. Por ejemplo, en nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche tenemos una titulación para personas con discapacidad intelectual. Es tremendo, ¿no? Porque es increíble, pero tiene discapacidad intelectual que son, pues cada año hay 15 o 16 alumnos y que tenemos unas graduaciones súper emotivas. O sea, que tú ves a las graduaciones y, bueno, yo tenía una madre que veía al hijo ahí todo trajeado y viendo que hablaba y decía que habían hecho y tal, y estaba llorando la pobre, ¿no? Es decir, eso es una forma de insertar, de incluir a las personas. Desde nuestra universidad eso se está haciendo activamente, además con asociaciones importantes como la ONCE, con TEMPE, o sea, realmente se está haciendo muchísimo, por lo menos yo pienso que en mi universidad, y esto se va transmitiendo al resto de universidades de España, ¿no? Es decir, es una cosa un poco rara que la universidad se meta, pero creo que lo estamos haciendo bien en ese sentido, ¿no? Sí, Tenemos una cátedra de... en ese punto, Javier, yo, por ejemplo, tengo constancia, por ejemplo, de que en el ámbito laboral hay contratos que son bastante subvencionados para dar este tipo de contratos a personas de discapacidad, que incluso busca esa inclusión por parte de otro punto, ¿no? El tema de ciertos incentivos, de fomento en el ámbito laboral en ese punto de inclusión y sobre todo también buscando esa situación en el ámbito empresarial. Ya no hablemos, como bien comentas, en el ámbito de la universidad o en el ámbito público, como también se ve desde la administración. Entonces, pues bueno, son elementos que se pueden ir viendo, que de alguna Sí, manera... yo hay 3 cosas que me parecen muy interesantes para el tema de la inserción laboral, ¿no? Que es el tema que yo llevo. El primero yo creo que es el de los ajustes razonables, el que comentaba antes, que me parece capital, me parece fundamental trabajar en eso. Y eso no hay nada, hay un articulillo por ahí en la ley general y punto. Pero eso hay que desarrollarlo en cada actividad. Eso se hará a través de convenios colectivos o como sea, pero es que es importante. Eso es una cosa. Otra cosa es la cuota de reserva. La cuota de reserva en España es vamos, quiero decir, como hay medidas alternativas, pues la gente va a las medidas alternativas por no contratar a una persona con discapacidad. Aparte que el 2%, en España tenemos el 2% a partir de 50 trabajadores la obligación de contratar a una persona con discapacidad, al 2%. Si tú tienes... Entonces, claro, vas viendo el abanico de los demás países, algunos tienen un 15, otros tienen un 10, otros tienen un 8. Y España es el país que menos tasa, menos exigencias tiene para contratar, ¿no? Y además los empresarios se van al tema de las medidas alternativas que supone no contratarlo, ¿eh? Hace otras cosas que no lo contratan. Y ya la tercera medida que me parece fundamental, pues es esta que tú hablas, pero los incentivos. Los incentivos a la contratación, que se le bonifique a la empresa para contratar a un trabajador. Pero atención, esas bonificaciones en sí mismas no me parecen bien, porque la empresa va directamente a la bonificación. A la persona con discapacidad a lo mejor no le hace tanto caso, y entonces ese es el peligro, ¿no? Que se centre en la bonificación.
Entonces, yo ahí incluiría una obligación que sería la de obligar al empresario para que esa bonificación la emplee para adaptar el puesto de trabajo del trabajador. Es decir, que, muy bien, te damos la bonificación, pero eso es para que tu trabajador pueda trabajar bien y pueda lo que llamamos ajustes razonables. De tal manera que todas estas medidas que comentamos, de alguna manera estén interrelacionadas y que los trabajadores puedan trabajar en empresas ordinarias siempre que sea posible. Bueno, pues era eso. Yo quería, vamos, no quiero distorsionar pero me ha parecido muy interesante, sobre todo sorprendente, una de las medidas para poder despedir a un trabajador con discapacidad que comentaba Néstor, ¿no? Y es la de que la inspección de trabajo intervenga. O sea, si un inspector no permite o sea, que la empresa despida a un trabajador, pues no lo puede echar. Y eso es lo que me ha dejado perplejo, ¿no? Porque digo, caray, la inspección de trabajo. Yo no sé si en El Salvador también tenéis esta medida. En España, desde luego que no. Pero me llama mucho la atención. Solo era ese comentario. Por si quisieras, Néstor, decir algún comentario, porque Sí, sí, realmente claro que sí. Ahí les cuento un poquito como de contexto de historia de cómo salió esa ley y esa ley fue promovida por un congresista que en su momento pues tenía una discapacidad de movilidad. Y entonces él dijo, nosotros tenemos que precisamente para la protección es que haya unos inspectores de trabajo que analicen si efectivamente está la causal objetiva para la terminación del contrato de trabajo. Claro, en ese momento estaba la discusión de si era numérico o no con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pero nosotros, de hecho, a propósito del tema de avanzar y demás, pues los inspectores del trabajo requieren, consideramos, como muchísimo más capacitación frente a este tema, porque en algunos casos se ha pasado que han habido casos extremos donde no se han autorizado las desvinculaciones de las personas cuando, por ejemplo, hicieron algún tema grave, a pesar de que tuvieron la discapacidad. Entonces el inspector de trabajo dice, no, no hago la autorización y la pregunta ahí del empresariado es, ¿y ahora qué hago? No tengo la autorización, el juez de la República no me lo va a autorizar, entonces, ¿qué termino haciendo con la persona? Y claro, precisamente eso es uno de los temas que en algunos casos extremos ha llevado a que muchos empresarios en Colombia digan, me da miedo contratar a alguien claro, porque ya ha tenido malas experiencias. En cambio, si el inspector de trabajo está muy bien capacitado y entiende, digamos, cómo, cuándo tiene que aplicar con base precisamente en los criterios de la convención y lo que ha dicho las Cortes, pues es mucho más sencillo que haya algún tipo de inclusión. Pero es así, en Colombia está ese tema y es, si la persona tiene el fuero de estabilidad laboral reforzada, tengo que acudir al inspector del trabajo a solicitar que sea el inspector el que autorice el despido. Si no lo hago vía tutela, un juez puede reintegrar a la persona y hasta que el inspector no autorice la desvinculación, no puedo retirar a la persona del trabajo. Así es. pero claro, yo entiendo que el inspector, aparte de conocer medidas laborales, de prevención, de riesgos, de seguridad social, pues tiene que tener un conocimiento de lo que es la discapacidad, tendrá que tener conocimiento de lo que es la discapacidad Claro. y saber si esa persona, en fin, no lo sé, es que por eso te digo que bueno, me parece positivo en el sentido de que de esa manera, pues a la persona con discapacidad que está trabajando, pues tiene como un dique Ujú. que ya la empresa antes de echarlo se lo va a pensar, ¿no? Dice, bueno, es Tal que va a cual, venir aquí la inspección y a lo mejor igual me mete una multa, ¿no? ¿Eh? tal cual. Esa Sí, es tal una cual. cosa Y interesante, mira, sí. Javier, que con lo que dices precisamente es eso, ¿no? Como el llamado ha sido que los inspectores conozcan más de la discapacidad, o sea, de Eso qué se es. entiende, no solo desde lo jurídico, sino en realidad desde un concepto más amplio. Y lo que hemos invitado al Ministerio del Trabajo es que, por ejemplo, los inspectores tengan, por ejemplo, un concepto médico o que puedan tener como una perspectiva médica de si la persona en ese caso, pues sí está afectada sustancialmente o no, pero de acuerdo, o sea, es una protección reforzada y es realmente reforzada. Han habido casos donde es muy, muy complicado que el inspector autorice, ¿no? Precisamente por el desconocimiento que se tiene. Entonces, esa barrera a veces, que es curioso en Colombia, porque es una buena protección, pero esa protección también ha generado barreras de acceso al mercado de trabajo formal de personas con discapacidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues agradecer, la verdad que es muy interesante lo que hemos estado hablando. A ver si, Javier, estas ideas que nos trae desde Colombia, quién sabe en un futuro lo que nos puede abrir de camino. Pero en todo Muy bien. caso,
es muy enriquecedor conocer estas experiencias de todos los países. Agradezco enormemente vuestra intervención, agradezco a la Academia Peruana de Derecho, también estas horas, ¿no? Que por ejemplo desde aquí de España, no sé vosotros la diferencia horaria, pero sobre todo en esta participación en este congreso tan importante que tendríamos que hacer una conclusión final de todo esto. Ya supongo que estoy seguro que Jorge Luis de todo esto sacaremos unas conclusiones muy importantes y agradecer vuestra presencia en esta mesa tan interesante de un tema que en el ámbito laboral no se habla, pero yo creo que deberíamos de trabajar porque incluso muchos abogados y muchos profesionales en la profesión no lo sacamos a colación en distintos ámbitos. Yo, por ejemplo, en el ámbito laboral, de la abogacía laboral que realizamos, pues muchas veces no se trata, no tenemos estos puntos. Y la verdad que os agradezco mucho vuestra intervención. Gracias Un a ti, fuerte David, abrazo y y a bueno, os doy la Néstor última y palabra por si Álvaro. queréis decir alguna cosa. No, bueno, yo únicamente que quizá la exposición está bien, lo que pasa es que en 10 minutos tampoco puedes decir mucho. Yo lo que me ha parecido muy interesante es el debate que hemos tenido, porque eso es lo que realmente llevas dentro, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver cuáles son los problemas, cuáles son las inquietudes, qué podemos hacer para mejorar esta situación. Es decir, eso me ha parecido muy enriquecedor. Y vamos, a mí me encantaría que siguiéramos en contacto de alguna manera. Si alguna vez venís a España, pues en fin, podríamos hacer alguna cosa de temas de discapacidad. Javier, Hace falta. haremos la propuesta a Jorge Luis porque yo creo que él lo va a coordinar todo esto y lo podemos tirar adelante de poner esta propuesta para lo que comentas. Agradezco eternamente vuestra intervención y bueno, me parece que Macarena nos dirá para poder finalizar nuestro panel. Y bueno, un abrazo a Néstor, a Javier y Álvaro porque ha sido un panel Gracias. muy interesante. Mil y mil Gracias. gracias, Álvaro, David, Javier, y desde acá Colombia también los esperamos que sigamos haciendo este tipo de eventos y mil gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Muy bien. Sumo los Muchísimas agradecimientos. gracias.